Muy buenas tardes. Les saluda Rosa Rincón, asesora senior de capacitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Estaré a cargo de la moderación del webinar Obras por Impuestos, mecanismos eficientes para reducir la brecha en infraestructura en el Perú de la maestría en tributación. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia por este evento, para lo cual, al terminar el mismo, les pediremos respondan una breve encuesta. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición del señor Renzo Bernal Castañeda y del señor David Zamora Reategui, para luego dar pase a que se respondan las preguntas escritas que formularán los participantes por el chat. A continuación daremos inicio a nuestro webinar, para lo cual damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. El doctor Renzo Bernal Castañeda es socio del despacho jurídico CPI Legal, especialista en contrataciones del Estado, arbitraje, OXL y Derecho de la Construcción. Estudios de la maestría en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico. Así también el doctor David Zamora Reategui, socio de BZ Estudio TAC Legal, coordinador de la maestría en tributación de la Universidad Continental. Su especialización es en tributación internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Sean bienvenidos, estimados. Agradecemos haber aceptado nuestra invitación. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar, para lo cual damos la palabra al señor Renzo Bernal Castañeda para que efectúe su exposición. Rosa, Analía, ¿me escuchan? Claro que sí, lo escuchamos perfectamente, profesor Renzo. Muchas gracias. Primero, antes que nada, agradecer a la Universidad Continental, a la Escuela de Posgrado, y particularmente a ustedes por la deferencia que han tenido por invitarme a este evento, a este webinar, sobre un tema que tanto a David como a mí nos apasiona, que es hablar sobre este mecanismo de obras por impuesto, y saludar a todos los que han concurrido a este webinar. Bueno, particularmente estoy muy feliz de que hayan tantos participantes y se hayan interesado tanto por el webinar. Bueno, a continuación, bueno, y saludar también, como no, a David, que además de ser un gran profesional, es un muy buen amigo mío y hemos trabajado juntos precisamente en este mecanismo de obras por impuesto. Voy a compartir la pantalla. No sé si logran visualizar la pantalla compartida. Sí se logra visualizar, profesor. Excelente, gracias, Analí. Justo conversábamos con David para ver, porque claro, cuando recibimos la gentil invitación de la universidad para hablar en un webinar de 30 minutos cada uno sobre el mecanismo, a veces es un poco complicado comprimir tantos temas que están regulados tanto en una ley como en un reglamento, ¿no? Y que además dentro de este mecanismo se encuentran subsumidas muchas figuras y muchos mecanismos que además son muy similares para los que son abogados, ingenieros o que conocen la norma de contrataciones con el Estado. Tienen regímenes y figuras sumamente similares. De hecho, ahora la actual normativa de obras por impuesto establece que no aplica de forma supletoria la normativa de contrataciones con el Estado, pero eso no significa que antes sí era así, y además que la norma OPSI se ha adoptado o ha recogido figuras que sí estaban contempladas en la normativa de contrataciones con el Estado. Hay que recordar que este mecanismo es un mecanismo creado en el Perú, para aquellos que no lo sepan. Es un mecanismo que ha sido replicado en Colombia, Costa Rica, en diferentes partes de Sudamérica. Entonces, para sorpresa de algunos, me imagino que otros manejan la información,
somos pioneros en la creación de este mecanismo tan novedoso, tan bonito y con tan buenos resultados. Bueno, no los que se hubiesen esperado, pero con buenos resultados. Por ejemplo, para comenzar les quiero compartir este cuadro donde podrán visualizar la brecha de infraestructura del 2016 al 2025 calculada. Y como ven, lamentablemente la brecha de infraestructura, en vez de reducir, ha estado aumentando. Y eso básicamente responde a que los modelos convencionales de mecanismos de inversión pública lamentablemente no han cumplido con satisfacer esta meta. Y por eso es que el mecanismo de obras por impuesto, que si bien, repito, no ha tenido los logros que se esperaba al inicio cuando se concibió este mecanismo, es un mecanismo alternativo que contribuye de manera más ejecutiva, más rápida, evitando en la medida de lo posible focos de conflictos que sí se ven, por ejemplo, con mucho más frecuencia en la normativa de contrataciones con el Estado. Y bueno, entonces quería comenzar esta presentación para que pudieran visualizar la situación crítica en la que lamentablemente se encuentra Perú en materia de infraestructura de salud, de educación, de saneamiento, de transporte, en general, en todos los sectores. Entonces, miren, qué interesante. Ahora, ¿cuál es el promedio de ejecución de obras por impuesto que contribuyen al cierre de brechas? Este estimado es entre el 2009 y el 2018. Y como ven, está transportes, comercio 1% casi no representa nada, seguridad el 6%, salud, saneamiento, educación y transporte. Con lo cual vemos que los sectores donde las empresas privadas han destinado mayores recursos para el financiamiento de la ejecución de proyectos se encuentra básicamente enfocada en dos sectores grandes, educación y transporte. De hecho, yo les cuento como una experiencia personal que a la fecha acabo de terminar de asesorar a una empresa privada, bueno, a un consorcio financista que está integrado por dos empresas grandes del Perú, que han financiado la ejecución de un instituto de educación superior en el departamento de Ica, para que tengan una idea. Al 2018, y según estos datos son de Proinversión, solamente 79 empresas han financiado proyectos de obras por impuesto. Es decir, todos los proyectos de obras por impuesto están reunidos, congregados o soportados por estas 79 empresas. Muchas de ellas son mineras, bancos, empresas básicamente que están vinculadas con temas de licencia social. Son 110 gobiernos locales, 14 gobiernos regionales y 5 entidades del gobierno nacional. Y según los últimos datos de Proinversión, del 2008, que fue el año en que se creó el mecanismo, a lo que vamos del 2021, es decir, el curso de este periodo, el valor de obras ejecutadas son de 5.600 millones de soles. A ustedes, como a mí, esa cifra me parecería una cifra realmente positiva. Y no lo digo que no lo sea, pero si hacemos la media, yo soy pésimo en matemáticas, pero sacamos el promedio entre la cifra que les he dado entre los 13 meses o 12 meses y medio, y lo voy a calcular ahora porque la verdad es que no me lo he puesto, no lo he hecho todavía, damos más o menos una media de un poquito menos de 400 millones de soles por año, lo cual en realidad en términos comparativos a nivel de incidencia nacional es bajísimo, porque de hecho hay obras que valen 80 millones, 100 millones, 25 millones y tenemos 24 departamentos, con lo cual hay un problema estructural y es que el mecanismo no está siendo lo suficientemente atractivo e interesante o no se ha masificado como para tener mejores resultados. Muy bien, después de esta introducción que les he dado y que se las quería dar para que vean cómo es la fotografía del momento y cómo han sido los antecedentes de este mecanismo, porque al final toda ponderación se somete a un tema de resultados, sean positivos o negativos. Pero ustedes me preguntarán, Renzo, pero finalmente ya me explicaste a modo introductorio, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo podrías definir este mecanismo? Y la verdad es que hay muchas definiciones. En primera instancia les voy a dar definiciones que son compartidas por el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, en condición de órgano rector, de proinversión, y otras definiciones que se encuentran en la doctrina que, a mi entender, no son doctrinas que
representan correctamente que es una obra por impuesto, que eso se los diré después, pero es importante primero que sepan lo que se entiende por obra por impuesto de manera muy genérica. Y bueno, y una obra por impuesto es básicamente un mecanismo de inversión pública con participación del privado, que permite que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura del país a través de la suscripción de un documento que se llama convenio de inversión, que es un documento de carácter contractual, no administrativo, importante con ese detalle. Entonces, con este mecanismo, las empresas privadas, ¿qué hacen? Porque, ¿qué ganan? Lo que ganan es que adelantan el pago de su impuesto a la renta, ¿para qué? Para financiar y ejecutar, y bueno, y proponer también de forma rápida, eficiente, proyectos de inversión pública de los gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades públicas, y también desde la última modificación, bueno, desde la modificación que se produjo a la ley de obras por impuesto, la 29.230, también entidades del gobierno nacional, entidades de ministerio, por ejemplo. Otra definición, por ejemplo, para que tengan una idea de hacer el contraste, es una modalidad de ejecución que permite a una empresa privada financiar, ejecutar o proponer proyectos de inversión y cuyo monto, es decir, lo invertido, lo usa o aplica para fines cancelatorios contra el pago a cuenta o regularización del impuesto a la renta de tercera categoría, es decir, impuesto a la renta empresarial, porque este es un mecanismo destinado para empresas privadas, es decir, para personas jurídicas, para los que son abogados y entiendan un poco de la terminología. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa en la realidad? En vez de yo esperar a que tenga que pagarle los impuestos a la SUNAT y se los pague, y espera que los gobiernos regionales, locales, el gobierno regional, con sus presupuestos institucionales, ejecuten las obras, porque además, y ya lo explicará David, los impuestos no tienen una relación de vinculación, es decir, yo pago un impuesto y ese impuesto puede ser utilizado para lo que le venga la gana al Estado, de acuerdo a los presupuestos que rigen para cada año, los presupuestos públicos. Entonces, yo me aseguro, es decir, yo en vez de pagarle al fisco, a la SUNAT, lo que hago es destinar, adelantar ese dinero y destinarlo para invertir, proponer y ejecutar un proyecto, un proyecto de inversión pública con impacto social que responda a satisfacer determinadas necesidades públicas, ¿no? Que vayan en armonía con los intereses del gobierno regional, el gobierno nacional, de universidades públicas. Entonces, así la empresa privada financia la obra, hoy con cargo al pago, regularización del impuesto a la renta que deberá pagar al año fiscal siguiente a la SUNAT hasta por un 50%, pero el 50%, para no confundirlos tanto porque estamos en una etapa introductoria, es el límite de uso que tú le puedes dar al monto que figura en tu certificado de inversión. Es decir, si tu certificado de inversión es de 400 millones de soles, tú solamente podrás utilizar como máximo el 50% de ese monto reconocido en este título valor por un periodo. Porque los certificados de inversión, como ya explicará David, tienen una vigencia de 10 años y pueden ser materia de fraccionamiento. Entonces, por su parte, la entidad se financia hoy y empieza a pagar el año siguiente, determinada la obra, con cargo al 30% de las transferencias de sus recursos del canon, sobre canon, regalías, rentas aduaneras y participaciones para el caso de gobiernos subnacionales y universidades públicas. Voy a pasar. Disculpen que sea congelado. Entonces, en resumidas cuentas, es una modalidad de inversión pública con participación de la empresa privada que fomenta una ejecución rápida y eficiente de proyectos, adelantando el desarrollo y mejorando la calidad de vida de los peruanos. Entonces, ya más o menos tenemos idea un poco de qué se trata ahora por impuesto. Por un lado está la empresa privada, que en vez de pagarle al Estado sus impuestos, como pasa en cada periodo fiscal, lo que hace es utilizar esa plata y destinarla para el financiamiento, ejecución de proyectos públicos, inclusive proyectos que ella puede proponer bajo el carácter de petición de gracia. Y esto, ¿cuál es la contrapartida? La contrapartida es que la entidad, a modo de reconocimiento de su inversión, les emitirá unos títulos valores denominados certificados de inversión, que en el caso, por ejemplo, de los gobiernos subnacionales, que son los locales o los regionales, se llaman los famosos CEPRILES, que son los certificados de inversión pública, regional, local. Pero no es que,
y esto es importante, las entidades que pueden aplicar, por ejemplo, los gobiernos regionales o locales, universidades públicas que pueden aplicar, son aquellas beneficiadas o aquellas que perciben determinados recursos determinados, como se les conoce, provenientes del sobrecanon, canon, regalías, participaciones y rentas aduaneras. Ahora la pregunta que ustedes me hacen es, Renzo, ¿y qué pasa con los gobiernos locales, regionales, por ejemplo, que no perciben estos recursos determinados? ¿Pueden aplicar? Sí pueden aplicar. En realidad, estos casos son excepcionales, y para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un fondo habilitado, pero el procedimiento es un poco engorroso y hay una serie de limitaciones. Esto nos va para conversar en otro webinar, inclusive solamente este tema. Es un tema, como les digo, que podría meritar otra discusión. Bueno, lo que les comentaba, que son las OPSIs, están, la empresa privada puede financiar, ejecutar, proponer proyectos de inversión pública, ya no en el marco del Sistema Nacional de Programación, porque el SNIP, como saben, ya está derogado, ahora es el INVIERTP, que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Pero además, no solamente con las últimas modificaciones del 2017, 2018, ya no solamente pueden proponer, ejecutar y financiar la ejecución de proyectos, sino que además también pueden actualizar estudios de preinversión, fichas técnicas y actualización de expedientes técnicos, lo cual es fantástico, porque si uno más o menos conoce, sabe cómo funcionaba antes el SNIP, o cómo funcionaba actualmente el Sistema Nacional de, el Invierte.p para hacerlo corto, notará que revisando el banco de proyectos hay una serie de proyectos que no se han ejecutado, que están ahí por 10, 12, 4, 5, 7, 8 años, cuya concepción, es decir, la ficha técnica o el estudio de preinversión, están totalmente desfasados y en algunos casos están hechos de manera poco diligente. Entonces, considerando además que la ficha técnica es un documento muy simple y un estudio de preinversión, ni siquiera llega a tener la categoría ingeniería de detalle, es un documento básicamente, un estudio básicamente de gabinete, de membrete. Entonces, ahí está la importancia de mejorar lo que se tiene. Entonces, es fantástica este alcance o esta ampliación en alcance del uso del mecanismo de obras por impuesto. Quienes pueden aplicar, como ya lo mencioné, las entidades públicas del gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las juntas de coordinación interregional, las mancomunidades regionales, las mancomunidades municipales y las universidades públicas. También participan eventualmente desde el ámbito del sector privado también las cajas municipales. Para el caso de las entidades de gobierno, se ha autorizado en el marco de sus competencias la ejecución de proyectos de inversión bajo el mecanismo de OPSI, ¿en qué? En materia de salud, educación, turismo, agricultura, riesgo, orden público, seguridad, cultura, saneamiento, y en fin, pesca, deporte, y además innovación tecnológica, que es lo último que se ha agregado, ¿no? Y que está perfecto, dicho sea de paso. Pero además hay una ventaja, que es que, ahora, ustedes me dirán, Renzo, que solamente se puede ejecutar, solamente se puede financiar la ejecución de proyectos. No, también se puede financiar el mantenimiento de proyectos y en materia de saneamiento puntualmente la operación de dichos proyectos por un periodo máximo de un año, porque el problema siempre los proyectos es, oye, está bien, el contratista lo hace, queda perfecto, pero después ahí vienen los problemas cuando hay que mantener y operar la infraestructura existente que se le transfiere y se le deja al sector público. Ok, lo que les comentaba, no lo voy a repetir, este es un gráfico para que tengan un poco, de forma mucho más ilustrativa, lo que les comentaba, donde se pueden ver todos los sectores bajo los cuales puede ejecutar obras el gobierno nacional, que de hecho la lista es muy extensa y está perfecto. Y claro, y estaba la otra pregunta, oye, ¿por qué se le pone la exigencia a los gobiernos locales, regionales, mancomunidades, universidades públicas, que tengan que tener determinados financiamientos para como regla general puedan aplicar este mecanismo, puedan verse beneficiadas? ¿Y eso por qué? Porque si bien es cierto que los gobiernos regionales, por ejemplo, los gobiernos locales, no destinan un dinero de su bolsillo, como sí pasa en el régimen convencional de contrataciones con el Estado, donde se le paga una debida contraprestación al contratista, eso no sucede acá, porque el privado financia la obra.
Pero lo que sí va a pasar es que el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector en materia de este mecanismo de obras por impuesto, va a descontar al año siguiente el 30% de los fondos determinados, de los recursos determinados provenientes del canon, sobrecanon, rentas aduaneras, participaciones y fondos. Con lo cual tampoco no es que le salga gratis a la entidad. Lo que pasa es que es un descuento diferido y no es poner la plata en ese momento, como sí lo tendría que hacer en otra modalidad de contrataciones con el Estado. Entonces, ese 30% se va deduciendo o aplicando esos fondos del 100% que debería recibir el gobierno nacional y local, y se van descontando año por año, 30% año por año, hasta que finalmente se logre descontar lo que finalmente se reconoce en el monto del certificado, en el monto de inversión del certificado, ¿no? Que, por ejemplo, si yo, imagínense, soy Minsur o soy el banco de crédito, financié y ejecuté una obra, y el monto de inversión total de la obra, que es como se le denomina el concepto, era de 100 millones. Eso quiere decir que al gobierno regional, por ejemplo, si se lo dice al gobierno regional de Ica, al año siguiente me van a empezar a descontar el 30% de estos recursos determinados hasta que finalmente se llegue a la suma de los 100 millones, que es lo que costó a la empresa privada financiar el proyecto. Las universidades públicas, por su parte, sus recursos determinados son el canon, el sobrecanon y las regalías mineras. Y las entidades públicas del gobierno nacional son recursos determinados, recursos ordinarios, recursos directamente recaudados. Pero no me voy a meter tanto con las entidades públicas del gobierno nacional. Quiero enfrascarme más con el caso de los gobiernos subnacionales, que es lo que generalmente se ve mucho más en la práctica. Ahora, todos los gobiernos locales y regionales están sujetos a un límite máximo de fondos para la emisión de CEPRILES. No es que yo tenga límites indeterminados o indefinidos, porque efectivamente los recursos determinados provenientes del canon, sobrecanon, regalías, participaciones, tampoco no son ilimitados. Entonces, sería un despropósito y un desfase que las entidades tengan fondos ilimitados para la emisión de CEPRILES. Entonces, para lo cual se establecen límites, y esos límites son publicados cada año, como máximo el 15 de junio, vía decreto supremo. Pero ¿cómo se calculan? Esto se calculan sobre la base, se suma conceptos de recursos determinados provenientes de canon, sobrecanon, regalías y demás conceptos dichos durante los 2 últimos años previos al año en que se está realizando el cálculo, más el tope presupuestal por el mismo concepto incluido en el presupuesto institucional de apertura correspondiente a la fecha de cálculo. Entonces, ahí tenemos una sumatoria y de esa ecuación va a salir el resultante de lo que corresponderá para el año siguiente el tope máximo de emisión de CEPRILES. Y eventualmente a ese tope máximo, si yo soy una entidad que tiene suscritos convenios de inversión, se le descontarán esos montos que ya están comprometidos en los convenios de inversión. Y en esos casos tendré un menos todos los montos comprometidos esa fecha, que está en la segunda parte del pacto. Y por ejemplo, ustedes me preguntarán, y es una pregunta perfectamente válida, porque en el mundo, como siempre digo, en el mundo del derecho a la construcción de los proyectos, siempre hay problemas, siempre hay unos reconocimientos de ampliaciones de plazo, mayores trabajos. El mundo de la construcción, aunque cada día menos, es el mundo de las imperfecciones. Ahora con el BIM, con las tecnologías, con las PMO, las juntas de resolución y disputas y los nuevos instrumentos que nos provee la tecnología, cada día se va mejorando y dándole más predictibilidad a esta industria. Pero siempre hay cosas y siempre van a haber impactos, por ejemplo, en el monto de inversión total. Con lo cual, la pregunta es totalmente válida. Renzo, ¿qué pasa si el monto para la emisión de CEPRILES me es insuficiente? ¿Qué hacemos? ¿Que se paraliza la obra? No, señores, no se paraliza la obra, y en esos casos el exceso respecto del citado monto se financiará con cargo del presupuesto institucional respectivo de la entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Y en esos casos lo que se hace es se firma una adenda para ver cómo va a ser el cronograma de pagos. Pero no es que la obra se paralice. Ahora, eventualmente para la empresa privada, lo ideal sería que no se llegue a ese extremo y que todos los CEPRILES que se te emitan, ya sea 2 o de forma trimestral, le explicaré por qué esa diferenciación, sean en un marco en que los recursos o los montos para la emisión de los CEPRILES sean los que están dentro del límite eventualmente. ¿Quiénes son los actores intervinientes? Básicamente,
yo podría decir que son, y me refiero, ojo, a los actores intervinientes activos del mecanismo, porque también hay otros actores intervinientes, pero que son actores intervinientes más reguladores, en sentido lato de la palabra, no un sentido estricto jurídico, ¿eh? Un sentido lato de la palabra. Entonces tenemos, por ejemplo, a la entidad pública, que es la que prioriza el proyecto, aprueba las bases del proceso de selección, selecciona a la empresa privada, perfecciona el convenio, es la contraparte contractual de la empresa privada financista o ejecutora, si la misma empresa financista ejecuta la obra, es la que finalmente otorga la conformidad de la recepción, la que consiente la liquidación, y en fin, y la que finalmente se ve beneficiada, en algunos casos, con la transferencia del proyecto, ¿no? Porque en otros casos, la empresa, el gobierno regional o local se la transfiere, por ejemplo, a un instituto, por ejemplo. La empresa privada, básicamente, ¿qué es lo que hace? Financia, propone, si es que hay un proyecto que no forma parte de la lista de proyectos priorizados, puede operar, puede mantener, y bueno, se comporta básicamente como la empresa privada. Ahora, la empresa privada puede financiar y ejecutar o solamente financiar. Con temor a ser un poco, a pecar de exagerado, yo les diría, queridos amigos, que en un 99% de casos, si no es 100, porque tampoco no he revisado toda la data, así que podría estar pecando de un poco de responsable, la mayoría de empresas que aplican este mecanismo son empresas que básicamente financian. ¿Por qué? Porque no son empresas contratistas, porque si yo fuese una empresa contratista, no financiaría la obra, participaría en procesos de selección convocados en el marco de las contrataciones con el Estado, donde me van a pagar directamente, o podría suscribir un contrato de obra con la empresa financista para yo tener a cargo el proceso constructivo y elaboración de expediente técnico de la obra, porque a mí lo que me interesa como contratista es que me paguen, no financiar una obra. Entonces, la mayoría de empresas son bancos, mineras, pesqueras, en fin, todas las empresas que están motivadas por un tema de licencia social. Las primeras es un caso emblemático, ¿no? Y la otra es el ejecutor del proyecto, que es el que elabora el expediente técnico y ejecuta la obra y que celebra un contrato de obra con el financista. De hecho, cuando tú participas en un proceso de selección, y esto es importante que tomen nota, la empresa financista participa conjuntamente con el ejecutor. Y no es que, ¿por qué? Porque presenta, por ejemplo, en las bases del proceso de selección tú tienes que acreditar experiencia profesional y técnica. ¿Cómo lo haces si tú eres financista? A través de tu ejecutor. Tienes que acreditar equipos existentes o compromisos de equipos por contratar. ¿Cómo lo haces? A través de tu ejecutor. Entonces, es una participación conjunta durante el proceso de selección, siempre considerando que la responsabilidad y la contraparte contractual es de la empresa privada de cara a la entidad, a la entidad, ¿no? Vamos a pasar. Y esta parte es muy importante, queridos amigos, y quiero que le presten mucha atención, porque aquí se explica uno de los problemas de por qué el mecanismo de obras por impuesto ha sido un mecanismo que no ha terminado de colmar las expectativas, independientemente de que la regulación presenta vacíos o por pecar de muy ejecutiva, ha omitido detalles importantes o hay cosas que deberían ser materia de modificación para hacer más atractivo este mecanismo de inversión en lo que compete a términos de regulación. Por ejemplo, para la entidad pública, ¿cuál es el beneficio? Adelante el uso de recursos financieros como el canon, regalías, rentas, aduanas, recursos aduaneros, agiliza la ejecución de proyectos de inversión pública y facilita el proceso de contratación y ejecución de obras. Mientras que los beneficios para la empresa privada asocia su imagen con obras de alto impacto, mejora la eficiencia de su programa de responsabilidad social, conoce en dónde están invertidos sus impuestos, y claro, me voy a detener ahí porque esos siempre han sido los tres beneficios que han sido manifestados desde hace muchos años como si fuesen los tres únicos beneficios, y se han olvidado siempre del más importante, que es acelerar obras que puedan elevar la competitividad local y de la empresa. ¿Y por qué? A ver, yo soy una empresa privada financista, y si bien es verdad que yo ejecuto una obra por impuesto, y detrás de ello hay un afán de asociar mi imagen
a políticas de responsabilidad social, de vinculación en la comunidad en que se encuentra desarrollando actividades la empresa, al final de cuentas yo no ejecuto la obra por un tema de altruismo. Y eso es importante y ya poco a poco las entidades, lamentablemente no muchas, pero recién están empezando a entender eso y sobre todo las unidades formuladoras, es decir, las que formulan los estudios de preinversión o las fichas técnicas durante el ciclo de inversión, no entienden que las empresas privadas no solamente hacen proyectos que puedan impactar adecuadamente en la sociedad, sino proyectos que las tornen a ellas más competitivas. Entonces, si yo soy Coca-Cola o Arca Continental, eventualmente voy a aplicar a una hora por impuesto, pero por ejemplo, haré una planta de tratamiento que podrá tener un impacto social, podrá tener armonía con las políticas, por ejemplo, del gobierno regional de Lima, pero eventualmente también me está generando una ventaja competitiva para mi proceso de negocio, para mi know-how. Entonces, por ejemplo, si yo soy una pesquera o una naviera, si quiero hacer algo en el Callao, probablemente veré qué proyectos pueden impactar mi proceso de actividades económicas o qué procesos podrían optimizarlos, como por ejemplo, no sé, mejorar un instituto y que el instituto se amplíe para determinadas carreras o para determinadas especialidades que se dictan en los institutos, como por ejemplo ingeniero en algo, ingeniero en lo otro, y que después esa gente pueda trabajar y pueda incorporarlos en la empresa. Entonces, si no entendemos esos conceptos, básicamente no vamos a tener empresas que quieran financiar obras por impuesto. Por lo tanto, es importante modificar la definición que les dije inicialmente porque es una definición insuficiente. Y es importante que los gobiernos regionales y locales y sobre todo sus unidades formuladoras se sienten a conversar periódicamente con las empresas privadas para ver cuáles son sus necesidades, porque sobre las bases de esas necesidades, esas empresas privadas van a poder aplicar con mucho más frecuencia este mecanismo. Entonces, por eso les decía lo del inicio, ¿qué entendemos por obras por impuesto? Teoría de la práctica. En la teoría suena muy bonito, pero en la práctica es cómo hacemos que este mecanismo sea mucho más atractivo, porque además de lo que les dije, que es necesario que sean proyectos, que la entidad tiene que entender que la empresa privada va a financiar proyectos que puedan generarle un beneficio a su actividad económica a las mineras con el tema de las carreteras, por vías de acceso. Además, también tenemos que entender una cosa. Cuando yo soy una empresa privada y firmo un convenio de inversión que conceptualmente en términos jurídicos tiene la calidad de un contrato de obra cuando el componente mayoritario responde a un contrato de construcción, yo asumo riesgos, internalizo riesgos y obligaciones. Entonces tengo riesgos por determinadas cosas, puedo estar sujeto a penalidades, tengo que cumplir determinados plazos, me pueden resolver el contrato, me pueden demandar daños y perjuicios, tengo que cumplir con una serie de cargas, puedo perder la inversión, y en fin. Entonces, en la medida que entendamos que la definición teórica simple no se agota con eso, sino que va mucho más allá, vamos a poder mejorar la formulación y vamos a tener una mayor cantidad de productos. Entonces, hay que entender las motivaciones del financiador, impacto en el enfoque de la entidad, contextualizar y focalizar, y entender la cancha de juego entre el sector público y el sector privado. Y finalmente, basarnos en evidencia, más todavía que estamos en un siglo en donde todo se puede digitalizar y registrar. Esta es la evolución del marco normativo. Como les dije, este mecanismo se crea en el 2008 y actualmente las leyes que rigen, o la base normativa actual, es la ley 29.230, sufrió una última modificación en el 2018, y el decreto supremo 036-2017 EF, cuya última modificación responde al 2018. Son normas que se han mantenido estables y ojalá que puedan mejorar, porque poco a poco, y esto hay que ser completamente sinceros y envidiados en reconocer que las últimas modificaciones han ido mejorando el mecanismo y no perjudicándolo. ¿Cuáles son las etapas del mecanismo? Tenemos básicamente 4 etapas. La etapa de priorización, la etapa de actos previos, la etapa de proceso de selección y la etapa de ejecución. Repito, para los que ven obras públicas o proyectos de inversión, esto no les parecerá para nada ajeno, salvo el tema de priorización y probablemente el tema de actos previos. Respecto al proceso de selección, es sumamente parecido, pero de forma mucho más laxa. Y el proceso de ejecución también replica muchas figuras que las ves en la contratación pública general, eventualmente con sus particularidades y matices. Por ejemplo, la garantía de fiel cumplimiento que se le exige a la empresa privada
no es el 10% del monto del contrato o del monto de la inversión, sino solamente el 4% del monto de la inversión total. Y después, una vez que se recepciona la obra, se devuelve la garantía y la empresa privada otorga una garantía del 1% por un año del monto total de la inversión del proyecto. Entonces, solamente, porque lamentablemente el tiempo es oro y ya en breves momentos le toca a David, y David, te pido mil disculpas si me estoy pasando un poquito la hora, solamente voy a atacar brevemente el tema de la Dale, dale. priorización y actos Está súper previos. interesante. Gracias, David, te agradezco y oye, te invitaré algo después, cosa que nos vemos. En el tema de la priorización es importante, ¿por qué? Porque les dije que, a ver, hay dos maneras en las que tú puedes ejecutar una obra por impuesto. Y esto lo traigo a colación porque la complejidad también de las obras por impuesto es que intervienen muchos sistemas administrativos. Intervienen en total 9 sistemas administrativos. El sistema de programación multianual de inversiones, el sistema de control representado por la Contraloría General de la República, el sistema de presupuesto, el sistema de inversiones, el sistema de control judicial. Entonces, eso es lo que hace también complejo el sistema y no solamente, señores, si se van a dedicar a obras por impuesto, no solamente tienen que aprender lo que está en la ley y en el reglamento. El derecho funciona en un espacio combinado de otras normas de forma sistemática. Estas normas no funcionan de manera aislada. Entonces, por favor, tomen eso en cuenta. Entonces, tú tienes dos maneras. La manera corta es que tú como empresa privada, dentro del banco de proyectos de inversión del invierte.p, identifiques un proyecto que te sea atractivo, que cumpla con lo que tú quieres, que se encuentre en la localidad, que te pueda representar una mejora en el tema de licencia social y que pueda además también contribuir a un proceso competitivo dentro de tus actividades comerciales. Entonces, perfecto, está priorizado y se ejecuta. Pero ¿qué pasa? Claro, y presentas tu carta de intención y se convoca. Pero ¿qué pasa si el proyecto no está dentro del banco de proyectos? Lo que tú tienes que hacer es, lo que tú puedes hacer como empresa privada es proponer vía una carta de intención describiendo el tipo de proyecto, el nombre de proyecto, la locación en donde se va a ejecutar el proyecto, las dimensiones y características del proyecto, el plazo estimado de duración del proyecto, el monto referencial del proyecto. Es básicamente una carta de intención para decirle al gobierno regional, local, a la universidad pública, al gobierno nacional, oye, yo quiero hacer este proyecto. No quiero ningún proyecto que figura en el banco de proyectos, yo lo quiero hacer y te lo propongo. Entonces, eventualmente la entidad podrá emitir una relevancia, que no es otra cosa que una aceptación o un rechazo. O sea, hay una relevancia, lo que corresponde es que tú elabores como empresa privada, porque la empresa privada puede elaborar y elabora la ficha técnica o el estudio de preinversión, que son necesarios para que se declare la viabilidad del proyecto e inicies al siguiente step, que es un step de ejecución. Entonces, y después hay una revisión del estudio, de preinversión o ficha técnica, eventualmente la entidad puede proponer alternativas complementarias de diseño o modificaciones a ese estudio de preinversión y finalmente, supongamos en el escenario ideal, se aprueba tu estudio de preinversión. Una vez que se aprueba y antes, durante la etapa que estás elaborando esta ficha técnica o estudio de preinversión, si es que el proyecto no ha sido materia de programación dentro del ciclo de inversión, que es la primera etapa del ciclo de inversión, la entidad tiene que programar ese proyecto. Entonces, ya programado el proyecto, ya formulado el proyecto por la elaboración del estudio de ficha técnica, el estudio de preinversión y aprobación de la entidad a través de su órgano competente técnico, lo que corresponde ahora es la priorización. Entonces, ¿qué es la priorización? En términos sencillos, la priorización es poner un proyecto que ya sea que esté en el banco de proyectos o ya sea que haya sido propuesto y aprobado, después de todo lo que he comentado por la entidad, es colocarlo en esta lista de proyectos que la publica Proinversión y la publica en su portal institucional. Es para decirle, oye, por si acaso tengo este proyecto, empresas privadas, miren, acá está este proyecto. Y es un proyecto que ya está para que pase a la siguiente etapa y que eventualmente con la potencialidad de que se vaya a ejecutar, ¿no? Adjudicar y adjudicar. ¿Qué obligación tiene la entidad? Tiene la obligación de periódicamente, de manera mínima una vez al año, mandar esta información a Proinversión y la va actualizando como mínimo una vez al año.
Bueno, los actos previos, que es designación del comité especial, aprobación de bases del proceso, aprobación de las bases del proceso y solicitud del informe previo, que ahí es siempre donde se generan cuellos de botella, porque eso es una solicitud de informe previo que le emite la Contraloría General de la República y revisa una serie de requisitos que están establecidos dentro del reglamento, y por ejemplo uno de ellos es que se tenga la libre disponibilidad del terreno, como no cabía de otra manera, pues si no tienes el terreno libre, ¿cómo vas a ejecutar después una obra? Y el proceso de selección y finalmente el proceso de ejecución, que yo creo que esto nos da para, a mí cuando me toca explicar esto yo lo hago en dos, tres, cuatro momentos, porque la verdad es que es muy complicado comprimirlo todo en un webinar. Estas son las fases que les comenté. ¿Cuál es la fase de priorización? Tiene objeto la elaboración de proyectos de inversión que se llevan a cabo mediante el mecanismo de obras por impuesto. Un tema que me faltó, importante, en la fase de priorización, antes de que el titular de la entidad apruebe vía resolución qué proyectos van a ser priorizados y por lo tanto qué proyectos van a integrar la lista de priorización que va a publicar Proinversión, necesita la opinión previa de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. ¿Para qué? Para que el MEF determine o opine si es que esta intervención tiene capacidad presupuestal, certificación presupuestal. Eso es importante. Los actos previos tienen como objeto realizar todo acto que permita llevar a cabo el proceso de la siguiente fase: proceso de selección, adjudicación y fase de ejecución, ejecutar el proyecto y entregarlo. Importante, el convenio califica como un contrato de construcción cuando en el proyecto sea mayoritariamente infraestructura, ¿no? Finalmente lo que te dice es, el contrato es de construcción cuando esa sea la naturaleza del contrato. En la mayoría de proyectos de obras por impuesto lo que se financia es tanto la elaboración del expediente técnico, que no es otra cosa que una prestación de consultoría de obra, y el componente de ejecución de obra, además también del componente de ejecución de equipo, de equipamiento, el componente de supervisión, en fin. Otra cosa importante es, Renzo, en toda obra tiene que haber una supervisión. Es correcto. Y la supervisión, por ejemplo, en la contratación pública se puede hacer a través de un inspector o a través de una empresa privada y obligatoriamente a través de una empresa supervisora privada cuando se superen los montos establecidos en la ley de presupuesto de cada ejercicio fiscal. En el caso de obras por impuesto es obligatorio que la supervisión, que va a tener a su cargo el control permanente y directo de la obra, recaiga en una empresa privada, que es una empresa privada que se escoge de acuerdo a los procedimientos establecidos en el reglamento de obras por impuesto, y que va a celebrar un contrato de consultoría de obra con la entidad, no con la empresa privada. La empresa privada nada tiene que ver con la empresa supervisora, no está sujeta a ningún vínculo contractual ni de subordinación. Pero ojo con el detalle, la empresa privada financia el pago, la subvención de los costos de la empresa supervisora. Es una figura rara, extraña. Básicamente se comporta, si lo quieren equiparar en el derecho, como una subrogación que hace por un mandato legal la empresa privada del gobierno regional, que es el que hace, o el gobierno local, o la universidad, o el gobierno, o cualquier entidad del gobierno nacional, que es la que celebra el contrato de consultoría de obra con la empresa privada. Con lo cual, esa inversión va a estar reconocida dentro del desagregado del componente del monto total de inversión. Va a ser otro componente. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto, si yo me he adjudicado, por ejemplo, la elaboración de expediente técnico, construcción de un instituto, voy a tener básicamente 4 conceptos que se me van a reconocer o que van a formar parte del monto total de inversión. Es, si lo quieren ver, la contraprestación, pero no hay contraprestación, para que lo entiendan si alguien viene del mundo de contrataciones con el Estado. Vas a tener, por un lado, el valor del componente de elaboración de expediente técnico. Vas a tener, por otro lado, elaboración de las obras civiles. Vas a tener, por otro lado, si es que hay equipamiento, y ya vendrá a ser tipo como un llave en mano, el valor de los equipos que se van a instalar, por ejemplo, en un instituto, que es sumamente recurrente. Pero también vas a tener 2 conceptos adicionales. El valor de lo que te cuesta a ti como empresa privada financiar a la empresa supervisora por hacer su trabajo, por hacer su chamba, por más que no tengas ningún contrato si no responde su mandato operativo, y el valor, porque yo les dije que además la empresa privada, cuando propone el proyecto, tiene que elaborar el estudio de preinversión o la ficha técnica, dependiendo del valor del proyecto. También se le reconoce ese monto. Por eso que cuando en su carta de intención dice, compadre, entidad, discúlpeme, compadre, quiero hacer este proyecto, apruébame o no apruebo, lo que hace es presenta facturas
o facturas de estimaciones de cuánto costaría, ¿no? Diferentes proveedores, para que la entidad tenga certeza de cuánto valdría ese estudio de preinversión o esa ficha técnica. Estas son el ranking de las principales empresas en montos de inversión por obras por impuesto. Como verán, están los bancos, las mineras, Telefónica y Ferreiros, ¿no? Y Cementos Pacasmayo. Pero básicamente son mineras y bancos y Telefónica eventualmente. Estos ya son principios rectores en materia de obras por impuesto. Está el de responsabilidad fiscal, el enfoque de gestión de resultados, que a diferencia de contrataciones con el Estado, sí está declarado expresamente como un principio, y ahí sí le ha sacado una ventaja a la normativa de contrataciones con el Estado. Igualdad de trato y libertad de concurrencia, aunque señores, en obras por impuesto rara vez hay competencia en los procesos de selección, porque está hecho y está concebido para que no los haya. Entonces raramente va a haber 2, 3 o 4 participantes, porque la mayoría de proyectos que se ejecutan son proyectos propuestos por la misma empresa que va a financiar después la ejecución del proyecto. Otros actores, el MEF, que puede estar a través de la Dirección General de Promoción de Políticas de Inversión Privada, la famosa DGPIP, y quiero detenerme la Dirección General de Tesoro Público, que es el que finalmente emite los CEPRILES, y la Dirección General de Presupuesto Público. Lo del DGPIP es muy importante. ¿Por qué? Porque emite opiniones vinculantes de forma exclusiva y excluyente sobre la interpretación y aplicación de la ley, el reglamento y sus normas complementarias, pero también canaliza esas consultas o interpretaciones referidas al mecanismo de obras por impuesto. Realiza el seguimiento a todas las fases del mecanismo de impuesto, las 4 que les dije, y solicita información a las entidades públicas o empresas privadas que utilicen el mecanismo, y las empresas públicas están en la obligación, así como las privadas, pero sobre todo las públicas, de cumplir con ese mandato de remisión de información al DGPIP. Proinversión básicamente tiene, para resumirlo en 2, 3, 4 palabras, una función o funciones o atribuciones para la asistencia técnica, para el apoyo, para colaborar con las entidades desde un punto de vista profesional, de entendimiento del mecanismo, tanto para las entidades públicas como privadas. Y finalmente la Contraloría General de la República, en base al Sistema Nacional de Control, que puede ser control simultáneo, concurrente o control inicial. Eso ya ustedes lo saben. Finalmente, para concluir, y gracias David por tener mucha paciencia y aguantarme la explicación, que creo que me he pasado el tiempo y no me he mirado el reloj. Hay un tema importante, 2 cosas para cerrar. Primero, y esto ya va a ser materia de los CEPRILES. Los CEPRILES son títulos valores, tienen una vigencia de 10 años, y los CEPRILES, dependiendo de la temporalidad del proyecto, pueden ser emitidos en 2 oportunidades o de manera trimestral. Cuando la ejecución del proyecto, ojo con este detalle, sin considerar el plazo de elaboración del expediente técnico, es hasta 5 meses, los CEPRILES se van a emitir en 2 momentos. Ténganlo apuntado, en 2 momentos. 1, con la recepción del proyecto, y 2, cuando se cumple el hito del consentimiento de la liquidación de obra. ¿Okay? Entonces tienes que esperar, en ese caso, hasta el final del proyecto para recibir los CEPRILES. Segundo, si es trimestral, o puede ser la emisión de CEPRILES trimestrales, a la contrainversa, cuando los proyectos tengan una duración, sin contar el caso de ejecución de la etapa de consultoría de obra, mayores a los 5 meses. Finalmente, el trámite de los CEPRILES lo hace directamente la entidad. Tú presentas tu solicitud y la entidad es la que hace directamente ese trámite respecto al MEF. Ahora los CEPRILES se emiten de forma electrónica, eso es una ventaja y justo salió un poco antes del tema de la pandemia. Entonces, a modo de cierre, ¿cuáles son las propuestas de solución? Primero, lo que les decía, la obligación de las unidades formuladoras de entidades a reunirse permanentemente con las empresas privadas. Si son las empresas privadas las que financian, yo como entidad pública tengo la obligación moral y la obligación técnica de saber cuáles son sus necesidades. Y en base a eso, unificar principios, unificar criterios, tanto lo que yo busco ganar como lo que ellos buscan ganar, y empezar a impulsar este proyecto. Por lo tanto, yo siempre lo he dicho que deberían crearse unidades dentro de las entidades especialistas en obras por impuesto. Después, una adecuada priorización y empaquetamiento de proyectos, pero que eso es modificar el Sistema Nacional de Gestión Multianual de Inversiones y hacerlo mucho más fácil, porque, por ejemplo, cuando tú priorizas un proyecto, o por ejemplo, cuando tú presentas un estudio de preinversión, cuando tu proyecto es propuesto por ti, las entidades te lo rechazan.
cuando las entidades deberían juntarse contigo y ver, oye, ¿en qué podemos mejorar esto? ¿Qué faltó esto en la parte técnica? Lo mismo pasa cuando presentas el estudio de proinversión. Es cómo, y esto está tan de moda, cómo hacemos el trabajo más colaborativo. Que no solamente la buena fe quede en el Código Civil como si fuese un documento en palabras. Hay que tornar a la vida el tema de buena fe y común intención de las partes. Y bueno, eso sería básicamente el cierre de mi exposición. Muchas gracias, David. Pedirte las disculpas del caso y lo mismo que la Universidad Continental, si me estará limitado de tiempo. Muchas gracias, profesor Renzo, por esta exposición tan interesante. Ahora le doy el turno al doctor David Zamora Reate. Adelante, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por su clarísima exposición, de todo lo que... Profesor David, ¿me logra escuchar? Un Profesor pequeño David. problema técnico, ¿se me escucha? Sí, ahora sí lo logramos escuchar. Hace un momento no se logró escuchar, profesor. Hola, hola. Ahora sí. Adelante, profesor. Decía, ¿no? Que como habíamos visto en la presentación de Renzo, sí, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí lo escuchamos, Hola, hola. profesor. Sí se le escucha, profesor David. Ahora sí. Ok. Les comentaba, ¿no? Que dado la situación actual y la coyuntura por la que estamos atravesando hoy en día, hemos visto, al menos en el anuncio del presidente Castillo, que se iba a invertir bastante en infraestructura, ¿no? Y sería oportuno que este mecanismo de obras por impuestos se logre promover de una manera significativa para permitir que los privados tengan esta apertura hacia la participación directa en el desarrollo de estos proyectos que, como bien ha señalado Rezo, se priorizan por las necesidades que tiene cada región, cada gobierno, ¿no? Y en la parte tributaria que a mí me compete, y ya lo ha señalado Renzo en su exposición, no es que el mecanismo de obras por impuestos te dé un beneficio tributario, ojo, no es así. No es que se obtenga un beneficio por participar en el mecanismo de obras por impuestos. No es que vaya a pagar menos impuestos, no es que me voy a ahorrar impuestos, sino más bien lo que voy a hacer es ir adelantando el pago de mis impuestos a través del financiamiento de los proyectos que se requieran, porque ese dinero finalmente es parte de mi patrimonio. Y lo que sí va a repercutir positivamente en un ente privado que vaya a participar directamente de un proyecto de obras por impuestos es ese valor agregado respecto de su entorno social, ¿no? Como bien lo decía Renzo, creo que el principal valor que una empresa privada puede rescatar del mecanismo de obras por impuestos es ese valor positivo, ese valor agregado en su reputación de cara a su responsabilidad con su comunidad. Nosotros hemos visto, por ejemplo, algunos proyectos de obra por impuestos y cuando analizábamos o tomamos conocimiento del por qué o cuál es el interés de un ente privado en participar, es tratar de llevarse bien con su comunidad. Y por lo mismo que hemos visto, quienes más han participado en este mecanismo son las empresas mineras, ¿no? Que qué duda cabe, son digamos, el sector que mayor conflicto social tiene últimamente. Entonces, a través del mecanismo de obras por impuestos, por ejemplo, y no voy a habilitar a las mineras que son las que más han utilizado esta fórmula, sino cualquier entidad telefónica también ha participado en obras por impuestos. En empresas de electricidad han participado en obras por impuestos, porque de alguna u otra manera quieren tener esa presencia social que las va a ayudar también en el proceso productivo que ellos tienen. Y bien lo puntualizó Renzo, ¿no? Muchas veces de la lógica que hay detrás de la participación en un mecanismo de estos es ver de qué manera la inversión que realiza la empresa privada en el financiamiento de los proyectos le repercute de manera indirecta, ¿no? Ya sea a través, por ejemplo, de mejoramiento de institutos para que ese instituto vote técnicos que puedan trabajar
para estas entidades o puedan mejorar el entorno comercial en el que se desarrolla. Entonces, el mecanismo tributario, en realidad, lo que se fundamenta en el principio de que todos tenemos que contribuir. Y el Estado lo que hace con el dinero que recauda es destinarlo entre otras cosas, a las obras públicas. Entonces, de alguna u otra manera, lo que hace el privado es financiar directamente, sin tener que pagar esos impuestos, porque finalmente los paga, pero a través de la inversión o del financiamiento en estos proyectos. Ahora, es importante también tener en cuenta bajo qué una entidad privada participa en estos procesos de cara ya a lo que es la tributación, ¿no? Recordemos que todas las empresas están obligadas a pagar impuestos, generan ingresos por sus actividades, generan IGBs también, pero muchas veces, y como bien lo señaló Renzo en la primera parte de esta exposición, muchas empresas no construyen directamente, no ejecutan los proyectos, sino mayoritariamente lo que hacen es financiar, es decir, ponen el dinero, se presentan ante la entidad pública a decir que son los inversionistas, celebran este famoso convenio de inversión, pero tienen que señalar ahí quién va a ser el que va a ejecutar el proyecto. Y el constructor, evidentemente, no lo hace con un fin altruista, lo hace como cualquier negocio y va a cobrar por sus servicios, ¿no? Sí, perdón, Talía. Creo que Fernando o Analí van a compartir mi presentación. No sé si lo hacemos así o si no, yo veo de acá para... Lo cargo en el sistema, profesor, y le doy el control remoto, ¿le parece? Ahí está, buenísimo. Le acabo de dar acceso, a ver, por favor, si, para que usted pueda avanzar sus láminas. Excelente, profesor. Ahí estamos, ¿no? La base legal es básicamente la misma base legal que ha citado Renzo, por eso no me voy a detener un poco en eso, porque es la misma norma la que regula el régimen tributario, ¿no? Lo que sí ha salido hace poco, el año pasado, ya un mecanismo de emisión electrónica de los EPRILes, ¿no? Ya esto ha hecho que sea mucho más dinámico, mucho más fácil. Ya en la práctica, básicamente los EPRILes se cuelgan en el sistema del gobierno regional, ¿no? En coordinación con el Ministerio de Economía, y lo que tiene que hacer el privado es emitir su factura para que pueda recabar esos EPRILes, que son electrónicos hoy en día, ¿no? Todo eso online, básicamente. Pero lo que les decía, en la estructura de la participación del privado, muchas veces la empresa privada lo que hace es financiar, ¿no es cierto? ¿Y cómo funciona? La entidad o la empresa ejecutora lo que va a hacer es hacer un negocio común y silvestre de construcción, contratado por el financista. Al término del proyecto le va a emitir su comprobante de pago, su factura al financista, y el financista lo que tiene que hacer es hacer lo mismo con la entidad, ¿no? Agarrar y emitir su factura con IGB, si es que estamos hablando de servicios o operaciones grabadas con el tributo, y el importe del CEPRIL tiene que cubrir todo esto, ¿no? Lo que voy a hacer yo como ente privado con mi CEPRIL es básicamente aplicarlo al año siguiente contra mi impuesto a la renta hasta los límites que ha señalado la norma. Pero ¿qué pasa si no tengo suficientes impuestos que pagar y me termina sobrando el importe que está en mi CEPRIL? No se pierden, ¿no? Renzo dijo efectivamente que estos CEPRILes tienen una vigencia de 10 años. Y lo interesante de esto es que tiene un factor de actualización. Si no he utilizado el 100% del importe de mi CEPRIL, al año siguiente voy a tener un incremento del 2%, ¿correcto? Y así hasta que se agote. Entonces, este mecanismo inclusive, que es de innovación peruana, Made in Perú, de alguna u otra manera tiene un factor de actualización del importe del CEPRIL si es que no se utiliza oportunamente para no desvalorizar mi inversión. Básicamente el dinero tiene un valor en el tiempo, entonces esta compensación a través de una actualización del 2% lo que hace es mantener actualizado de alguna manera el valor de los CEPRILes y el valor de la inversión que hizo el contribuyente a la hora de aventurarse en este mecanismo, ¿no? Pero recientemente ha salido un informe de la Administración Tributaria, ¿no? que ha generado cierto dolor de cabeza en la parte operativa. Como bien señaló Renzo en su exposición, hay un actor que es la empresa supervisora de las obras, ¿no? Y esta empresa supervisora de obras también no lo hace a título gratuito, también está trabajando y va a emitir un comprobante de pago. Normalmente, como se venía trabajando, el financista incorporaba en su estructura de costos el valor de la factura emitida por el supervisor y luego se lograba recuperar eso a través del CEPRIL.
¿no? Que pagaba el gobierno regional o el gobierno nacional, quien haya sido el que haya priorizado el proyecto. Pero este informe SUNAT que acaba de salir dice algo muy controvertido. Dice que el supervisor no debe emitir el comprobante de pago al financista o al ejecutor si que correspondiese. Dice SUNAT que este documento tiene que ser emitido al gobierno regional, porque finalmente es en favor de él quien se ha realizado la supervisión. Y esto ha generado operativamente que el gobierno regional no tenga cómo sustentar la emisión del CEPRIL respecto de esa factura, porque no ha sido emitida por el financista, ¿no? Normalmente los sistemas están parametrados de manera tal de que el gobierno regional emita su CEPRIL como pago de una factura emitido por el financista. Y cuando ya no tiene una factura, o cuando viene la factura del supervisor, no saben qué hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera eso tiene que modularse en el tiempo porque está generando ciertas trabas, porque no es menor el importe del trabajo que realiza el supervisor, ¿no? Como les había comentado, no son beneficios tributarios de cara a un ahorro fiscal, sino de cara a ir adelantando el pago de mis impuestos, ¿no es cierto?, a futuro, durante 10 años, eh, para repercutir de alguna u otra manera en una cara más social, ¿no? Más presente en la comunidad donde desarrollo mis actividades, que definitivamente en este contexto de reputación comercial es fundamental hoy en día, ¿no? Esto es un poco lo que les decía del CEPRIL. Y otra cosa muy curiosa que tiene los CEPRILes y que también ha generado pues que alguna empresa que ya tiene su CEPRIL, todavía tiene 10 años de vigencia para aplicarlo, pero resulta que de repente ve que no va a continuar en el rubro o quiere salirse del negocio, ¿qué se hace con el CEPRIL? Nadie te va a devolver el efectivo que se señala en el... Lo que puede hacer el contribuyente que de alguna manera no ha utilizado el 100% de su CEPRIL, puede endosarlo, puede venderlo, ¿no? Para que un tercero lo utilice, ¿no? Entonces, hay una apertura también a que, de alguna manera, el privado que ha participado en el financiamiento de un proyecto recupere el importe de su inversión a través de un endoso del CEPRIL o del documento que emite que se emite a la entidad, ¿no? Básicamente, como les decía, el año pasado ya todos estamos al tanto de que en el Perú ya se está implementando el sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago. Lo que es el CEPRIL, que es un título de valor, que es un documento cancelatorio también del importe facturado por el contribuyente, ahora puede emitirse de manera electrónica, ¿correcto? Al ser un documento valorado, permite su circulación vía el endoso, como cualquier título valor, ¿no es cierto? Y ayuda a su dinamismo comercial. Entonces, a todos los que nos están escuchando y que pensaban que en el mecanismo de obras por impuestos había un ahorro tributario, no es así. Digamos, se llama obras por impuestos porque te permite pagar con tu inversión privada o la inversión privada parte de los impuestos que uno va a ir generando en el desarrollo de sus actividades comerciales, ¿no? O sea, no es que yo deje de pagar impuestos. Obviamente lo estoy haciendo, estoy pagando mis impuestos con las obras, ¿no? Entonces, dicho esto, creo yo que podemos dar un inicio a una ronda de preguntas relacionadas, creo yo, a lo que se ha expuesto en temas de Oxy. Y si tienen alguna pregunta relacionada al procedimiento, vi por ahí en el chat que han estado preguntando sobre la supervisión de la Contraloría, quedan Sí, abiertas a sus preguntas. adelante. Sí, muchas gracias por sus apreciaciones, doctor Zamora, y también agradezco a los panelistas, ¿no? A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar sus consultas por escrito en el chat de preguntas, ¿no? Una primera pregunta que tenemos acá y que visualizamos es, bueno, ¿no? Que dicen, ¿qué proyectos de inversión se pueden ejecutar a través de obras fiscales? Perdón, ¿podrías repetir la pregunta que no la... Sí, No lo no se entendí. preocupe, profesor Zamora. ¿Qué proyectos de inversión se pueden ejecutar a través de las obras fiscales?
Bueno, como lo señaló Renzo, ¿no es cierto? Los gobiernos regionales o los gobiernos nacionales o las universidades públicas ya han venido trabajando en ciertas necesidades y han priorizado, ¿no es cierto? Lo que se conoce como priorización, eh, de cara a colgarlos en esta base o en este banco de datos de proyectos, y uno puede escoger de ahí, ¿no? Si por A o B una entidad privada considera que en cierta localidad también existe una necesidad que no ha sido considerada como parte de un proyecto priorizado, puede proponerlo también, ¿no? Entonces, tenemos ahí cierta apertura para poder participar, digamos que una empresa minera que ve que cierta comunidad donde tiene cierta influencia en sus actividades no tiene una carretera y no ha sido priorizada la necesidad de un gobierno regional donde desarrolle sus actividades, que se priorice la construcción de una vía de acceso para efectos de la incorporación de este nuevo proyecto en el sistema de banco de proyectos para poder participar directamente en la elaboración del mismo, ¿no? Muchas gracias por su apreciación, profesor Zamora. Hay una pregunta que también quisiera manifestarla. No sé si será para cualquiera de los docentes, por favor. ¿La Contraloría puede intervenir en una obra por impuestos? Gracias, Rosa. Agradecer, no sé quién ha hecho la pregunta, que no la visualizo, pero agradecer a la persona que hizo la pregunta. Es una buena pregunta. Señores, sí, o sea, el Sistema Nacional de Control interviene en obras por impuestos, en contrataciones con el Estado, inclusive se le remite también información en todo tipo de mecanismos de inversión pública, e inclusive en los contratos gobierno-gobierno ya se están obligando a ponerse cláusulas en los contratos que se suscriben, para que la empresa remita, para que el gobierno, a través de sus dependencias, sean públicas o privadas, remite información a la Contraloría. Con esto, que quiero decir es que ninguna inversión, ningún proyecto de inversión pública, en este caso con participación del sector privado, está ajeno al Sistema Nacional del Control. ¿Y por qué? Porque en el fondo hay recursos provenientes del canon, sobrecanon, regalías y participaciones que van a ser descontados a los gobiernos regionales, locales, universidades, que se van a haber visto beneficiadas por la aplicación de este mecanismo. Y finalmente no deja de ser una obra pública con participación de la inversión privada. Entonces sí, ¿dónde se materializa? Por ejemplo, primero, una intervención en la emisión de del informe previo como condición para pasar a la siguiente etapa, porque se aprueba el informe previo, las bases, y se pasa a la etapa de selección. Sin ese informe previo que lo emite Contraloría, no se puede adjudicar el proyecto. Entonces, y ahí es donde se presentan muchos cuellos de botella, y Contraloría ha escrito mucho sobre eso. Si quieren, pueden entrar a la página del MEF y pueden revisar los principales cuellos de botella que se presentan y que conducen o motivan en Contraloría no apruebe los informes o no emita los informes respectivos, ¿no? ¿Dónde también interviene? Interviene a través del control concurrente o control posterior durante la ejecución de la obra. Y es más, la entidad pública, a través de la Contraloría, a través de su voz y órgano de control institucional, es la que se encarga de verificar cómo va yendo el proyecto. Entonces, tiene que tener acceso a la información, el privado no le puede negar el ingreso a la locación donde se ejecuta la obra. Es decir, tiene un rol como si fuese una contratación pública, tal cual. Es lo mismo. Salvo esta diferencia del informe de control previo, pero todo lo demás en los controles que hace es exactamente lo mismo. Muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor, es: ¿qué instrumentos de control o fiscalización hacen posible la transparencia de los OXI? Más que nada para evitar cierta corrupción o cooptación premeditada entre lo público y lo privado, ¿no? Ponen como ejemplo acá, el ejemplo que ponen es lo que pasó con el caso de Odebrecht. Gracias, Rosa. Discúlpame, David, para empalmarlo solo con lo mío. A ver, maneras en que podemos mitigar eso. Por ejemplo, ya en los convenios vienen cláusulas de anticorrupción. También es importante, por ejemplo, la forma en conformación del comité. La norma te dice que los comités están integrados por 3 personas, 2 de las cuales tienen que ser especialistas en la materia o en el objeto de convocatoria.
Y bueno, es básicamente eso, ¿no? Transparencia y dotar. Yo te diría, porque esta es la pregunta que siempre se hacen en todos los webinars de contrataciones públicas, horas por impuestos, asociaciones público-privadas, ¿cómo haces? Y la realidad es que en los últimos años la Contraloría ha tenido presupuestos que nunca en su historia ha tenido. Hoy en día tiene a personas más capacitadas, a una mayor cantidad de inspectores, los órganos de control institucional cada día están más nutridos, pero yo creo que una forma de detectar esto es, primero, que el contratista, ya no es el término contratista, la empresa privada, y a través de su ejecutor, bueno, se comporten en base a políticas de compliance, a buenas prácticas empresariales, que implanten dentro de sus organizaciones procesos de compliance. Por un lado está eso, la responsabilidad de las empresas financistas privadas, que tampoco no entran por un tema de corrupción acá, al contrario, se están arriesgando a financiar un proyecto y asumir todos los riesgos e internalizarlos, porque mejor sería no hacerlo y pagar los impuestos. Así que los incentivos, a diferencia de contrataciones con el Estado de otros regímenes, no son tan elevados, sin descartar que lo haya. Y en el tema de la Contraloría, lo que yo les recomiendo siempre a los oficiales de control es, señores, ustedes son buenos, tienen más recursos, pero vayan a la cancha durante la ejecución contractual, conozcan cómo es el proceso constructivo, hagan preguntas, revisen y no hagan un trabajo de gabinete, porque muchas veces los funcionarios durante la etapa de ejecución contractual tienen miedo de firmar adendas, modificaciones, aprobación de mayores trabajos que son necesarios para cumplir la meta del proyecto. ¿Por qué? Por el temor de la Contraloría. Entonces, eso también a veces, tal vez, impacta, puede ser que sea un menor control para verificar actos de corrupción, pero también atenta contra la viabilidad de la obra. Entonces, señores de la Contraloría, mójense y vayan a la cancha y aprendan el proceso constructivo, aprendan cómo es una obra, aprendan qué es una partida, y eso también les va a servir para poder verificar dónde hay huecos de corrupción. Perfecto, profesor. Otra pregunta, por favor. ¿Pueden venderse a terceros un CEPRIL? ¿Qué efectos tributarios tendría para cada una de las partes? Claro, recordemos que el CEPRIL es el documento que te permite acreditarlo contra tu impuesto a la renta y que ya representa la forma de haber sido cancelada la participación en el proyecto. Básicamente es un documento de crédito, y como todo documento de crédito, una letra de cambio, un cheque, puede transferirse por endoso, y inclusive así lo señala la norma, ¿no? Evidentemente, para que resulte atractivo la fórmula, seguramente el que transfiere el importe del CEPRIL que no ha sido utilizado, lo hará un descontado para que el que decide invertir en CEPRILes tenga alguna especie de una ganancia. Entonces, se va a regir por las mismas reglas de las sesiones de crédito, ¿no? Y recordemos que en el Perú el régimen de sesiones de crédito va a depender si, la regulación que existe, si es con recursos, sin recursos, es decir, si asume el riesgo o no de la cobranza. Pero como estamos hablando ya de la aplicación de un documento frente a la SUNAT, evidentemente la transferencia sería sin recursos, es decir, no hay forma de que una vez transferido, quien haya adquirido el crédito pretenda recuperar después lo que pagó por él. Entonces, en ese escenario, lo que va a hacer quien transfiere el crédito, ese diferencial, lo tiene que considerar como una suerte de gasto financiero de pérdida para efectos tributarios, y quien gane, ¿no es cierto?, experimente una ganancia por digamos, recuperar más impuestos, sí tendrá que tributar por el mismo, ¿no? O sea, entonces, eso se regiría bajo las reglas de las sesiones de crédito. Continuando con las preguntas, ¿cuán desarrollado se encuentra la compra y venta de CPGN y CIPRL? De lo que se sabe, no muchas empresas han estado comercializando, está la estructura legal para ello, ¿no es cierto? Básicamente, quienes ustedes han visto utilizan este mecanismo son empresas grandes, ¿no es cierto? Y que normalmente siempre tienen impuestos que pagar. Entonces, no ha habido todavía la oportunidad o la necesidad de tener que transferirse PRILIS, porque quienes participan, al menos hasta el momento, son empresas que sí los terminan utilizando. Muchas gracias, profesor. Y bueno, ¿no? Terminando esta ronda de preguntas, ¿considera que se debiera mejorar la actual normatividad OXI? Sobre todo, ¿qué temas, no?
muy buena pregunta también, todas grandes preguntas. Sí, por supuesto que sí, toda norma, tenemos que entender, cualquier norma es perfectible. Ahora, en la normativa OXI, en la actual normativa OXI, puntualmente el reglamento, que es el desarrollo de la ley, hay muchas cosas que mejorar. Y por ejemplo, con todos los defectos que tiene la normativa de contrataciones con el Estado, hay cosas que son mucho más sensatas que en OXI. Por ejemplo, les pongo un caso, es un caso reciente que he tenido en la práctica y que probablemente sea el único caso que se ha dado, porque esto lo he conversado con la gente de la EGPIP, que es la Dirección General de Promoción de Políticas de Inversión Privada. ¿Qué pasa? Nosotros, con David asesoramos a una empresa que es una empresa ejecutora, por ende, le ejecuta la obra a la empresa financista del proyecto, y veníamos ejecutando la obra de lo mejor, dentro de los porcentajes de avance establecidos, dentro del programa de ejecución de obra, sin incurrir en penalidades, todo bien. Y resulta que en el camino, la entidad toma conocimiento que la empresa supervisora había incurrido un vicio de nulidad, había incurrido en un impedimento para ser participante y postor para su contrato de supervisión. Y la norma OXI establece que establece que cuando la empresa financista, el participante o postor, tanto para la empresa financista como para el supervisor, incurre en un impedimento para tener la condición de participante, postor y eventualmente empresa privada financista y empresa privada supervisora, se declara la nulidad del contrato. O sea, es una obligación, es un mandato imperativo, entonces puede llegar a presentársela en telequía o el escenario bizarro en que te falte el 5% de avance de ejecución de obra para terminar el proyecto y tengan que, o el 15 o el 10, y tengan que declarar la nulidad al supervisor, que en esos casos inclusive no sería tan grave porque sería reemplazado por el inspector por un tiempo de máximo de 60 días y como faltaría poco no hay problema. Pero ¿qué pasa si ese impedimento en ese impedimento incurre la empresa privada financista, que se va a tener que declarar la nulidad faltando tan poco para volver a convocar y esperar a una empresa que quiera financiar un saldo de obra con todo lo que eso implique? En contrataciones con el Estado, por ejemplo, no funciona así. Y no funciona así, ¿por qué? Porque lo que se prioriza al final de cuentas en toda intervención pública, sea con intervención en el financiamiento del sector privado, es satisfacer un interés público, un beneficio para la comunidad. Ese es el interés subyacente en toda intervención. Entonces, y además está el principio de eficacia y eficiencia, el principio de enfoque de resultados. Entonces, yo creo que, por ejemplo, para comenzar, el tema de la nulidad debería ser facultativa en el supuesto que he comentado, independientemente de que después se le pueda sancionar o se le puedan implementar otro tipo de sanciones a la empresa financista, como decir, por ejemplo, la aplicación de una penalidad, pero no perjudicar y no poner escollos al desarrollo de la obra. Otro ejemplo también podría ser el caso de la suspensión. Para los que más o menos manejan estos términos legales, cuando hay causas no atribuibles a la empresa financista, en este caso, iba a decir el contratista, estaba con el chip de contrataciones con el Estado, la empresa tiene dos caminos: o solicita una ampliación de plazo o suspende, ¿no? Suspende cuando se paraliza la obra y esa causal de atraso o paralización no responda a ninguna de las partes. Lo lógico es que el financista siempre opte por la ampliación de plazo, por los conceptos económicos que se desprenden de ella, a desmedro de la entidad. Porque claro, hay un reconocimiento de gastos generales variables, en este caso solamente gastos generales variables. Pero ¿qué pasa cuando tú, oye, ¿sabes qué? Quiero ayudar a la entidad, porque además la entidad se está quedando el tema de los fondos, en fin, o sea, y además quiero ayudar a la entidad. Pactemos una suspensión, también cuando el plazo no sea no tan elevado eventualmente, porque tampoco no me voy a hacer un carigiri. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, contrataciones con el Estado, la suspensión, si bien no te da el derecho a los mayores gastos generales y costos directos, sí le reconoce al privado los gastos generales y costos necesarios para viabilizar la suspensión, porque uno suspende y tiene que paralizar la obra, desmovilizar, tiene gastos de seguridad, pero después tiene que reactivarla. Entonces, esa posibilidad no queda del todo clara en OXI. Después también el tema de implementar la Junta de Resolución y Disputas, por lo menos que sea opcional,
el tema, por ejemplo, del trato directo, que es un mecanismo de solución de controversias adicional y previo a lo que existe en contrataciones con el Estado, que lamentablemente no tiene un plazo de término. Eso debería haber un plazo más bien marcado. Sí, hay varias cosas por modificar. En verdad, creo que nos faltaría tiempo y sería materia de otra explicación. Y un tema para cerrar. Señores, el Código Civil sí aplica de manera supletoria la normativa de OXI. Por favor, ténganlo en claro. Me ha tocado por experiencia, sobre todo un tema tonto, y que lo sabría alguien que está todavía en la Facultad de Derecho, funcionarios que me dicen, oye, claro, como el plazo de ejecución durante la etapa de obra es en plazos calendarios, si tu último plazo cae domingo, moriste. Y no es así, porque se aplican las normas del cómputo del plazo y calendario gregoriano del Código Civil. ¿Por qué? Porque en el convenio, como bien explicó David, en el fondo es una contratación, con el ropaje de un convenio de inversión y con sus particularidades. Entonces, la norma, el Código Civil aplica de manera supletoria en todo y en cuanto a aquello que sea compatible con la naturaleza de la normativa específica, que es la normativa de OXI. Entonces, importante eso, y bueno, es probablemente otra modificación también sería el tema bueno, esto daría mucho más, así que bueno, lo dejo ahí, pero gracias por la pregunta. Estimados participantes, muchas gracias por sus preguntas. Cabe recordar que esto y otros temas relacionados serán vistos en nuestra maestría en tributación. Bien, agradezco también a los docentes que han tenido la oportunidad de manifestar, ¿no?, toda su cátedra. Continuando con nuestro webinar, quiero darle paso a nuestro coordinador de la maestría en tributación, el señor David Zamora, quien nos comentará acerca de nuestra maestría y la nueva modalidad de estudios. Adelante, profesor David. Muchísimas gracias. No sé si me ayudan compartiendo la presentación de la maestría. Sí, se Bueno, visualiza. como ustedes ya han escuchado, la Universidad Continental viene fomentando este programa de maestría en tributación, del cual tengo el honor de participar como coordinador. Ya tenemos varias sesiones y la verdad que estamos muy contentos con la estructura que tenemos para ofrecerles, ¿no? Si ustedes pueden entrar y revisar nuestros prospectos, van a poder ver que hemos diseñado un programa que recoja los cursos más importantes de la tributación para que quien participe de la misma pueda salir no solamente con los conocimientos necesarios para operar temas tributarios en el Perú, sino también que tengan las herramientas o las capacidades para tener un ojo crítico de las mismas, ¿no? Creo que una de las preguntas que hemos visto acá en el webinar, de alguna manera, se recogen en este programa porque nos preguntan cómo se puede mejorar la legislación. Lo que queremos nosotros de los alumnos que salgan de esta maestría es que logren tener un análisis crítico del sistema tributario también, ¿no? Entonces, para eso hemos elegido ejes temáticos que de alguna u otra manera tratan de ser transversales en la tributación, tanto privada como pública, ¿no es cierto? Partimos por cursos fundamentales como bueno, hasta ahora el derecho constitucional tributario, conforme a lo que dice la Constitución actual. Sabemos que hay una propuesta y una pugna por modificar la Constitución a través de un sistema de asamblea constituyente que no quiero levantar polvo, pero al menos hasta hoy en día es un sistema que viene funcionando en base a derechos fundamentales, y la tributación forma parte de los derechos fundamentales de la persona, que habla de la protección de la propiedad, ¿no? Luego tenemos una plana docente que de alguna u otra manera hemos buscado que haya tenido experiencia, no solamente en el sector privado, sino también en el sector público, para que podamos tener una visión integral del sistema tributario nacional, ¿no? Hemos sido muy selectivos en cuanto a la plana docente. Tenemos profesores que de alguna manera tienen una larga trayectoria en el Perú, son autores de libros, participan mucho activamente en temas académicos, y no solamente eso, sino que tienen una participación muy activa en el ejercicio de su profesión, ¿no? Entonces, los invitamos a tomar más conocimiento de nuestro programa de la maestría, que de alguna manera hemos logrado llevarlos a un nivel competitivo con otras maestrías, otros programas que también son muy buenas de otras universidades, y el objetivo que nosotros tenemos es que quienes salgan de la maestría en tributación de la Universidad Continental logren tener estas herramientas que sin duda alguna son fundamentales de cara a ser
partícipes activos de la toma de decisiones en materia tributaria, ¿no? Una de las ventajas comparativas que podemos tener con otros programas es que desde el inicio ustedes ya van a ir trabajando, por ejemplo, en la elaboración de lo que se requiere para obtener el título de magíster, que es la elaboración de la tesis, ¿no? Y además tenemos programas de habilidades blandas, ¿no? Como de dirección, ¿no? Pensando en que los que van a salir de esta maestría van a dirigir equipos, ¿no? Estamos pensando en que las competencias que uno pueda tener de aquí le permitan no solamente trabajar de manera independiente, sino de formar parte del liderazgo de la toma de decisiones de manera tributaria, ¿no? Y además que tenemos un mecanismo que ayuda a que las personas que participen a la mitad de la maestría ya obtengan un primer diploma, ¿no? No tienen que esperar al final, sino que ya terminando la mitad de la maestría ya pueden tener un diploma en tributación internacional que no lo ofrecen otros programas y que de alguna manera pues los permitirá a ustedes ser también competitivos en el mundo laboral. Y entre las cosas que tenemos en la malla curricular es que tenemos cursos muy focalizados en temas un tanto que hoy en día son complejos, como por ejemplo tributación financiera, ¿no? En este curso de tributación financiera vamos a ver todo lo que tiene que ver con mecanismos de financiación, como fideicomisos, fondos, el tema de leasings, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mecanismos de inversión y cuál es el impacto tributario. También tenemos un curso de tributación de actividades extractivas, léase minería, hidrocarburos, y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Tenemos cursos de planificación tributaria que nos van a ayudar de alguna manera a tener una visión que nos permita optimizar los recursos de los contribuyentes dentro de la legalidad para no pagar impuestos de más o pagar impuestos que no son necesarios, ¿no? Entonces, todo esto está en los prospectos de nuestro programa, al cual los invitamos a participar y agradecerles por el interés que han tenido de este webinar. Con la Escuela de Posgrado vamos a seguir, ¿no? Invitándolos a más webinars porque nosotros como docentes y como miembros de esta facultad queremos tener una participación muy activa y lograr tener un impacto en nuestra sociedad de cara a una tributación correcta, ¿no? Hoy en día sabemos que el Estado va a necesitar de muchos recursos para poder cumplir con las demandas que tenemos producto de la pandemia y de la crisis económica. Entonces la tributación va a ser fundamental de cara al mediano y el corto plazo, ¿no? Muchas gracias por su participación y sin duda esperamos tenerlos participando en este programa. Profesor David, muchísimas gracias. Igual, profesor Renzo, quería compartir también que para mayor información de la maestría, ingresen al enlace que estamos compartiendo a través del chat, ¿no? Y también recordarles que estamos compartiendo el enlace en la encuesta, en la cual está disponible solo el día de hoy. Recordarle que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. Asimismo, lo invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips de docentes y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo este enlace nuevamente en el chat. Estimados profesores, los invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Bueno, agradecerles nuevamente por la participación y qué duda cabe que todos los que estamos aquí del staff de la Universidad Continental estamos prestos a absolver cualquier interrogante, cualquier duda que ustedes tengan luego de haber revisado los prospectos, ¿no? Pueden tomar contacto a través de las plataformas que están disponibles para ver mecanismos de financiamiento y cualquier otro detalle que pudieran tener interés en este aspecto. Muchísimas gracias y nada, de hacerles una excelente tarde. Muchas gracias, estimados panelistas, por sus importantes aportes y reflexiones a este tema tan importante de la tributación, ¿no? Damos por concluido nuestro webinar. Agradecemos a todos los que se han conectado en este Zoom y a través de las redes sociales por su participación.
¿no? Y también indicarles que cualquier consulta pueden también llamarme a mi teléfono al 995-136-920. Quien le habla es Rosa Rincón, asesora de capacitación senior, encargada de ver la parte comercial de la maestría. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, le agradecemos su participación. Muchas gracias. Con todos, que tengan muy buenas noches.